Sería también importante que en los colegios, sobre todo de Lima, que se incluya el idioma de quechua, ¿no? Porque también enseñan inglés, pero también es importante, creo que, para empezar a apreciar esas culturas y enseñar a nuestros hijos cuán importante es y cuánto trabajan ellos, cuánto saben, porque un niño, por ejemplo, de Lima no sabe sembrar papa, ¿no? Pero un niño de interior del país sí lo sabe. Entonces, creo que introducir el quechua como un curso en nuestros colegios sería importante. Mira, en la visita que hicieron nuestros estudiantes del Tincuy que hemos tenido esta semana, que seguramente están enterados, Sí, sí, vamos a ver más adelante. visitamos una editora, ¿no?, muy prestigiosa. Cuando el gerente nos estaba haciendo la explicación de qué significa ser periódico, etcétera, y uno de los niños le dice, ¿y por qué lo escriben en diferentes lenguas? ¿No? Una expresión muy natural, de verdad, que te moviliza. Entonces, los espacios se tienen que ir desarrollando en las escuelas, pero también en la misma sociedad para que puedan tener el respaldo, porque también la escuela por sí solo no puede resolver. Sí me parece bien, nosotros estamos, por ejemplo, produciendo material educativo, ahora ya llevamos casi en 16 lenguas, para poder ir consolidando esta parte, ir creando fuentes a las cuales puedan acceder, para que puedan recurrir, recoger información, conocer más. Claro, pero Francisco, también sería bueno que a los profesores se les capacite también en la lengua original donde van a desarrollar su función. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo en 3 años lo que no se ha hecho en 80 años prácticamente. Entonces estamos trabajando en paralelo con diferentes actividades. Tenemos un registro ya de docentes bilingües a nivel nacional, por primera vez en la historia. ¿Y estos profesores dónde se han capacitado? Estamos diciendo ahí en ese registro en qué nivel se encuentran en el dominio de su lengua, en lengua el básico, intermedio, avanzado. Y por cada uno de la situación que encontremos tenemos que ya, también está ahí, estamos formulando ya todo un programa de formación. Tenemos un plan estratégico al 2021 y ahí estamos considerando justamente la formación de los maestros. Es una actividad central para nosotros, porque si el maestro tampoco habla la lengua, no puede desarrollar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Por supuesto. Ahora dejemos a un lado la docencia y vamos con los padres. ¿Qué le podemos decir a nuestros padres, a los padres que de repente no le ha enseñado a su niño a apreciar esas culturas, sobre todo el quechua? De repente ha escuchado a un amiguito hablar en quechua y él le ha dicho, pero ¿y qué es eso? No sé. ¿Por qué hablas así? A veces, como mencionaba Michael, es un tema de bullying también, ¿no? Y se burla y de repente el papá es ahí donde no interviene y corrige de repente, ¿no? Sí, yo invitarlos a que nos ayuden en reconocerse como pueblo en sí mismo, porque no es un tema, como dices, del quechua, sino que pasa en todos los pueblos. O sea, se ha visto como que el ser de pueblo originario es ser ciudadano de una categoría distinta, inferior al estar en la ciudad. Y mucha gente que ha venido a Lima ha tenido vergüenza de decir de dónde viene, ha tenido vergüenza de hablar su lengua. Cuando nosotros hemos creado los espacios, por ejemplo, en los parques, en algunas actividades que hemos tenido, y a los especialistas compañeros les hemos dicho, a ver, comuníquense en cada una de las lenguas, hemos encontrado cantidad de sorpresas. Y me acuerdo acá en el parque que está en la parte norte, una señora le dice a su esposo, ¿y por qué nunca me enteré que tú hablabas quechua? Porque en ese rato lo escuchó responder, ¿no? Y ya tenían, creo que, como 25 años de casados. O sea, ese es un tema de que la sociedad nos ha formado, pero yo les digo, los invito a los padres a que empiecen más bien a difundir lo que ellos saben hacer, para que sus hijos entiendan de que eso también es importante y que eso también es pensar de manera distinta y que podemos alcanzar el desarrollo, porque también es un medio para alcanzar el desarrollo. A veces hay falsas percepciones de que solo el castellano, solo el inglés es el que nos va a llevar a desarrollar. No, bienvenido, hablemos 1, 2, 3, pero 4 lenguas sin dejar de reconocer lo que somos. Además es importante de que a los alumnos que vienen procedentes de algunas regiones también del interior del país y que hablan quechua en alguno de los colegios se potencialice un poco también eso que ya traen ellos, bueno, de hace algunos años y que por supuesto traen ya de familia, ¿no? De hecho, pero por eso es que en la propuesta pedagógica nosotros estamos hablando de un proceso primero de recojo de información y de saberes, porque si la escuela no tiene también la información, no lo va a poder ayudar. Pero si la escuela tiene la información, entonces lógicamente va a poder decir, mira, el compañero está viniendo de la zona de Aymara. Los aymaras se caracterizan por X, empieza a desarrollar todo un conjunto de situaciones en la que explica de qué son los aymaras. Eso le genera el espacio, lógicamente, al compañero aymara que se está llegando, y con eso puede sentirse más cómodo y puede
empezar a influenciar incluso para decir, acá también pueden aprender la Aymara. Enseñar la Aymara, claro, hay que generar efectivamente. espacios para eso, para ese compartir. Así es. Ahora, ustedes han realizado un evento del Tincuy 2014. Cuéntenos un poco sobre sobre todo el objetivo, que es más importante. Yo diría que la finalidad primero, ¿no es Claro. cierto? El Tincuy en realidad es una experiencia que estamos desarrollando desde hace 3 años ya. La finalidad principal es justamente poner al niño por delante de todos. El niño como centro de aprendizaje, el estudiante como centro de aprendizaje, como lo dicen todas las propuestas. Y que se reconozca la diversidad cultural del país. El niño, los encuentros, el primer encuentro fue, por ejemplo, la escuela que queremos. Es consultarles a ellos qué tipo de escuela necesitan. El segundo es Mis Saberes para el Mundo. Y el que hemos desarrollado tiene que ver con las formas de comunicación que se desarrollan en los pueblos originarios. Entonces, la intención ha sido conocer las formas, profundizar en la investigación de las formas de comunicación que tienen los pueblos, en la relación entre ellos, en la relación de ellos con la naturaleza y con otros seres que existen y que justamente en el Tincuy que hemos desarrollado en esta semana, se ha habido talleres de consolidación de saberes, de sistematización respecto a las formas de comunicación, ha habido talleres de creatividad, pero justamente al niño le permite, primero, reafirmarse en su identidad. Segundo, buscar información para argumentar más de lo que significa su cultura. Exacto. Reconocer que la lengua es el medio para transmitir el conocimiento de la cultura de los pueblos y que también tiene que eso trasladarlo, compartirlo con estudiantes de otros pueblos para que empiece a ser reconocido, ¿no? Francisco, recomendaciones finales para nuestros oyentes. Las recomendaciones para nuestros oyentes es que pensemos que el Perú es muy diverso y que todos tenemos derecho a vivir en armonía, en relación con la sociedad, con la naturaleza, que aprendamos mucho de los pueblos originarios. Yo me siento muy satisfecho porque, si bien es cierto, yo vengo de un pueblo guayacundo que ya su lengua se ha extinguido, pero ¿Qué lengua era? Guayacundo, pues justamente, ¿no? Se instaló en ¿La comunidad se llama así, Guayacundo? No, las comunidades son la frontera con el Ecuador, Ayabaca, Huancabamba. Pero, por ejemplo, hoy solamente nos queda decir somos guayacundos, pero ya no tenemos o sea, nuestras raíces son guayacundos, pero ya no hablamos la lengua, ¿no es cierto? Y tenemos algunas lenguas en el país que se están extinguiendo. Entonces, por lo tanto, yo les recomendaría de que se sientan seguros y que la sociedad y el tiempo nos da la razón de que pensamos de manera distinta y que también contribuimos a un desarrollo del país. Por supuesto, y el tiempo siempre es cruel aquí en la radio. Muchísimas gracias a nuestro invitado Francisco Roña Córdoba, asesor de la Dirección de Educación Intercultural y Bilingüe del Ministerio de Educación. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Éxitos.